La de Las Palmas fue espectacular, es la capital de la isla, es la playa de las Canteras, una de las playas más importantes a nivel mundial, el mejor marco para una salida de la Transgran Canaria, y desde la propia arena salieron, y esa música que para los canarios es tan especial, que nos sirve de banda sonora para la carrera, que es el AIMI Gran Canaria de locuciones. El ambiente que había cuando la salida, la verdad que no quise ni escuchar porque se me ponía el vello de punta con los gofiones cantando en directo, es decir, creo que fue un auténtico espectáculo, un éxito, y bueno, salidas como la de la Transgran Canaria 2018 creo que han habido muy pocas y se van a llevar de momento para mí el número 1. El AIMI Gran Canaria es una canción muy emotiva, es una canción que habla de nuestra isla, que habla de los gran canarios. Cuando oímos esos tambores, cuando oímos esas chácaras y cuando oímos esa letra nos emocionamos mucho. Oírlo en la salida de una Transgran Canaria para todos nosotros es muy, muy emocionante. It was incredible. There was so many people. There was so many interesting situation. The music, yeah, it was something different, something very inspiring for runners, I think. El público pues bueno, está durante todo el trayecto de la playa animando, y la verdad que es una salida pues bueno, que impacta, ¿no? Hasta hubo un momento en el kilómetro 1, creo, estamos corriendo por la arena y yo hasta me giré porque escuchaba fuegos artificiales y vi pues detrás mío que estaba el cielo estrellado, pero de los fuegos artificiales. C'est ça, la 360, moi ça me plaît. On voit vraiment, déjà on passe dans des endroits où on ne ferait pas passer une course avec 1000 coureurs. On passe dans des endroits qui sont beaux, qui sont préservés. Gran Canaria, c'est une île, moi j'adore la mentalité des gens ils sont accueillants. On va dans chaque village, il y a au moins 10 sentiers différents pour pouvoir se promener autour de l'île. Quand je me suis inscrit à la 360 l'année dernière, j'avais déjà demandé à l'organisation de SAR pour le 125. Bon, ils ont rigolé, ils ont dit bon, c'est une blague. Et c'est vrai que l'année dernière, je suis arrivé quand même à 18h. Je me suis dit bon, 18h, 23h, avec 2 heures de bus pour y aller, ça faisait un peu juste. Cette année, je suis arrivé bien plus tôt, donc pour moi, dans le timing, c'était un peu plus faisable. On connaît un ultra, il y a toujours des moments où ça va pas bien. Pour moi, l'ultra, la course, c'est surtout prendre du plaisir. Et bah, si on prend plus de plaisir, j'aurais pu finir, j'étais à plus d'1 heure de la barrière horaire. Mais finir pour se faire mal, pas se blesser, mais bon, pas finir en prenant de plaisir, c'est pas le but. Un départ un peu plus rapide aussi, du coup, les premiers kilomètres, parce qu'on a remonté, la pente était progressive. Donc on a passé le premier marathon en, je sais pas, je dirais 3h45 peut-être, quelque chose comme ça. Donc quand j'ai regardé la montre, j'ai eu un peu peur. Je dis oula, ça va casser. Los primeros kilómetros creo que llegamos a correr a 3:30 al kilómetro, o sea, a 17 km por hora. Es un ritmo muy, muy alto de carrera para hacer 125 kilómetros. Y los primeros 70 kilómetros eran nuevos, totalmente nuevos, y es un cambio importante porque, ya te digo, el ritmo de carrera era muy alto, el desgaste físico pues era importante, y eso hacía pues, bueno, que las fuerzas llegaran para abajo y arriesgar al final. It was a difficult situation for me because I don't know what happens with girls, why they are not running faster in the first part, but I feel very good. I still say to me, Magda, slow, don't be fast, it's start of race, don't move too fast because you pay for it later. And I don't know, I have gap longer, bigger, time by time. I don't know how it happens. Me gustó el recorrido, la parte de subida hasta Artenara es una subida preciosa, de las más bonitas que he hecho nunca, y es una carrera pues bueno, que tiene de todo para disfrutar. Là j'avais vraiment envie de terminer, et puis après je dirais que la performance elle comptait peu entre guillemets, c'était vraiment l'envie d'en finir.
Et puis quand j'ai vu qu'au début de course j'étais à la bataille avec Tim et Po, là je pense que ça m'a vraiment donné des ailes et j'ai pris beaucoup de plaisir. Thank you. Меня тренирует муж, и мы профессиональные атлеты, и мы посвятили всю свою жизнь тренировочному процессу. Там, где мы живем в России, там гор, скажем так, горы есть, но зимой нереально бегать. И поэтому мы выбираем места, допустим, в Турции делаем сборы, именно где мы тренируемся, и проводим очень много времени в Европе, в горах. Когда я подбежала к контрольному пункту, мне организаторы сказали, что Дима закончил гонку, у него проблема с коленом. Но мы это знали заранее, то есть у Димы не все было в порядке с мышцами и с коленом, но рассчитывали на то, что все пройдет и будет отлично, но не тут-то было. Я знала, да, и мне, конечно, это принесло очень большое огорчение и переживание. Vimos que Colette y Tim pues hicimos un grupo de 3, fuimos tirando, después Tim tuvo un problema físico que tuvo que abandonar y nos quedamos Colette y yo, y hasta el Garañón fuimos juntos, a veces él tiraba un poco más, a veces tiraba yo y bueno, cuando ya quedaba el último maratón del Garañón hasta Maspalomas, pues quise arriesgar un poco y apretar hasta que mis piernas dijeran basta. Et puis c'est vrai que la nuit a été longue, mais on attendait le lever du jour impatiemment avec Po. Et donc avec la chance qu'on a eue, c'est que ça s'est levé à Roquenoublo. Donc c'est vrai que c'est un endroit assez mythique de l'île, tellement c'est beau, ça surplombe toute l'île. Et les couleurs sur les rochers, tout ça, c'était vraiment magique. Et donc on a pris vraiment de plaisir à avoir le lever de soleil là-haut. Donc il y a 2 ans, j'étais passé en tête ici aussi avec Gediminas qui était juste derrière moi, et c'est vrai qu'on avait ce petit aller-retour là où on croise l'autre, on a une petite estimation du retard et de l'avance, donc on s'était checké aussi, et là c'est une sorte de... Voilà, c'était amical, et puis une sorte de bon courage pour la suite, et si tu peux ne pas me rattraper, c'est aussi bien. Gran Canaria es como La Gomera, es más grande, redonda, y en La Gomera pues bueno, pudo hacer una gran preparación porque es una isla muy parecida, entonces se daban las circunstancias de que era algo similar a lo que iba a tener, y bueno, de la carrera pues me quedo con la subida desde la presa Los Pérez a Artenara, la degollada a Artenara, la bajada hacia Tejeda y la cumbre arriba ya al Roquenublo. Bueno, pues creo que gana muchos enteros para hacer una gran carrera, espectacular para el que la visita por una vez y muchas veces porque la vista te enamora. 125 kilómetros por primera vez para mí, y ir a mi ritmo, un ritmo constante, que sabía que esto era muy largo y a ese ritmo me encontraba entero y podía seguir, y siempre pues llegando bastante entero, bastante fuerte hasta esta meta de Expo Melonera. La situación era complicada. El viernes venía un frente, una tormenta muy potente, pero es que la del domingo era aún peor. Entonces el sábado quedaba una ventana en medio que era una ventana de buen tiempo. Entonces decidimos mover la maratón del viernes al sábado por la seguridad de los participantes y también porque no queríamos dejarlos sin correr. Es gente que viene de muchísimos países a participar en la Transgran Canaria con mucha ilusión. Entonces decidimos mantener la maratón para el sábado. El resto de modalidades, la Advance, la Starter, la Promo y la Transgran Canaria 125, ya se celebraban durante el sábado, no se veían afectadas por esa situación meteorológica, y entonces al final el sábado fue una fiesta.
J'ai été assez linéaire, il n'y a pas eu de gros coups de mou. La gestion a vraiment été bonne. J'ai pu tout le temps rester au contact, j'ai pu même m'échapper un petit peu quelques fois. C'était vraiment une belle bataille, un mano à mano pendant là jusqu'à 10 bornes de l'arrivée. C'était un gros kiff. It was incredible for me because I have the problem with my headlamp. I looking for sun for half an hour, I think. Gran Canaria is the most beautiful island. I go back here for training when we have in Poland winter. Like now we have minus 17 degrees, then here is for us very hot. And you have very beautiful mountains. Everyone are happy, smiley, very helpful. Then I think that's a very good place for rest, running and competing. La llegada, justamente es lo que dije al llegar, ¿no? Yo soy catalán, soy de Cataluña y ese es mi lugar, pero tengo una parte de mí que es canario y siempre me he sentido muy arropado por la gente y por eso pues cuando llegué a meta, pues la verdad que me sentía, ostras, pletórico, ¿no? Aparte de conseguir el objetivo, me sentía pletórico porque son los 10 segundos más felices de mi vida, siempre los tengo antes de cruzar una línea de meta y aquí pues bueno, tuve 10 y hasta tuve 20 segundos. In Poland that I have Dzień Konia. It's something like be very tough this day. Una carrera aparte que me gusta, que creo que me va bien por el tipo de terreno que tiene y bueno, siempre es un placer volver en febrero, iniciar la temporada aquí y como dije antes de la salida, cuando las cosas van bien en la Transgran Canaria normalmente van bien durante el año, así que espero que ahora pues empecemos el año con buen pie. Tiene montaña, tiene mar, Transgran Canaria, tiene un clima fenomenal, Transgran Canaria, aquí empiezan las penúltimas.